Dios te bendiga. Estaba meditando en una de las cartas del apóstol Pablo, propiamente en Romanos capítulo 1, y el verso 16 dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El poder del evangelio. El apóstol Pablo, cuando fue llamado por la gracia de Dios a predicar el evangelio a los gentiles, él tuvo que enfrentar muchos desafíos. Dentro de esos desafíos era poder que lo aceptaran y que la legitimidad de su apostolado y su llamamiento se hiciera evidente en todos. Sin embargo, al principio él tuvo que enfrentar situaciones de rechazo, de animalversión. Algunos de ellos no creían en el llamamiento y también en el poder y la unción que Dios le había dado a través de ese llamamiento. Sin embargo, cuando él enfrenta muchos escenarios, y uno de los escenarios más fuertes que él enfrentó fue tener que predicar el evangelio a los atenienses, allí en Grecia. Todo esto él al principio quería como predicar un evangelio adornado, lleno de retórica, de palabras bastante elocuentes. Pero cuando él tuvo esa experiencia, que lo encontramos en Hechos capítulo 17 y el verso 1, acerca de cómo los atenienses eran personas muy preocupadas por escuchar cosas nuevas, pero su discurso fue muy elaborado, muy superficial, al punto que ellos dijeron: ya te oiremos hablar de estas cosas. En otras palabras, le dijeron: no nos convenciste. Aunque algunos creyeron, pero la gran mayoría no. Pablo sale de ese lugar un poco triste, él sale un poco decepcionado, él sale bastante conmovido de esa escena, al punto de que él seguramente empieza a reflexionar de cómo era que él debería de presentar el evangelio, cómo debería presentar ese mensaje que era realmente contundente, pero quizás en el momento él no había podido interpretar cómo predicarlo. Por eso cuando él llega a Corinto, él llega con otra expectativa y también con otra visión. Él por eso me llama mucho la atención esta carta, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2 y en el verso 1 dice: así que hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, que Pablo entendió que el discurso, las palabras bonitas, la elocuencia no era lo que convencía a las personas, sino el poder del evangelio, el poder del mensaje sustentado en la obra de Cristo. Por eso, amigo y hermano, quiero decirte que el evangelio no es un mensaje solamente elaborado, como algunos piensan que es un metarrelato. No, el evangelio es la proclamación de una obra poderosa que Jesús hizo allá en la cruz, en el Gólgota. El evangelio significa una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? La buena noticia es que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La buena noticia es que el Señor en este momento está salvando, está liberando, está abriendo la cárcel a los prisioneros, está vendando a esos corazones quebrantados, a dar vista a los ciegos y a predicar el año de la buena voluntad del Señor. Estamos en el año de la buena voluntad, es decir, que Dios quiere salvar, que Dios quiere ayudar, que Dios quiere hacer que el hombre entienda y se acerque para él perdonar sus pecados. El evangelio significa poder, dinamita, dunamis. Cuando el evangelio, cuando este mensaje alguien lo escucha, este mensaje no solamente abre el entendimiento, sino que puede explosionar y liberar
todas aquellas cadenas y ataduras que el ser humano tenga en su vida. Por eso el Evangelio es la propuesta más poderosa que existe. El Evangelio es la potencia de Dios para liberar a un pecador, para salvar a alguien que esté metido en las mazmorras del pecado. Muchas personas hoy quieren cambiar y están buscando propuestas que simplemente satisfagan sus deseos, sus necesidades de pronto emocionales, pero simplemente son cosas que motivan. Solamente son cosas que son sentimientos que hacen que las personas tengan un momento de euforia, de alegría, de entusiasmo, pero siguen igual, siguen otra vez atados a sus costumbres, a los deseos de este mundo, pero no logran cambiar. ¿Qué es lo único que puede transformar la vida? ¿Qué es lo único que puede romper las cadenas del pecado? ¿Qué es lo único que puede liberar al hombre? Bueno, quiero decirles que lo único que puede liberar a un ser humano de las cadenas del pecado es el mensaje de Jesucristo, porque Jesús para eso vino. Él vino a deshacer las obras del diablo. La Biblia dice que Él vino a proclamar esa libertad. Por eso conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Jesucristo dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando uno llega a Jesús, cuando uno reconoce que es un pecador, cuando uno reconoce su condición de bajeza, de pecado, que uno por sus propios medios no puede cambiar, que necesita un Salvador, es ahí donde la proclamación del Evangelio se hace evidente. El Evangelio entonces revela la justicia de Dios, la gracia de Dios, donde el pecador entiende, es consciente de su maldad, es consciente de su estado espiritual, y es ahí donde abre su corazón. Y la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí se revela la justicia de Dios, donde la justicia del hombre es como trapos de inmundicia, pero la justicia de Dios, la verdadera justicia de Dios, es la que puede perdonar, es el vestido nuevo que Dios te pone. La justicia de Dios es aquella que te absuelve de culpa, de pecado. La justicia de Dios es declararte inocente. La justicia de Dios es regalarte una nueva vida. La Biblia dice: de modo pues, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso te invito a que creas en el Evangelio. El Evangelio no es una nueva religión. El Evangelio no es una doctrina que vino de Norteamérica. El Evangelio no es un negocio. Peyorativamente se ha pensado que el Evangelio es simplemente algo retrógrado, algo extraño, algo que muchas personas consideran como algo extraño que no puede ayudar. Pero quiero decirte que eso es mentira. Al contrario, el Evangelio es el mensaje universal para salvar a todos los pecadores. Y en este caso quiero decirte, amigo, Jesucristo te quiere salvar. Por eso el tiempo se ha cumplido y el tiempo se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Dios te bendiga.